Bienvenida, licenciada. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a continuar lo que es la segunda parte de este tema, que es género dramático. Vamos a empezar con mi persona, Melissa Coronado Pedraza, continuando de mis compañeros Christopher Rojas, Hugo Camará, Crisbel Mamani y David Muñoz. Empezamos con los efectos y defectos. En sí, en radio, cuando un novato empieza en todo esto de lo que es la locución, tiende a querer experimentar mucho con los efectos. Entonces, a veces exagera el usar los efectos, que los llega a volver como defectos, ¿ya? Los efectos contribuyen a veces a ensuciar la grabación. Es por eso que muchas veces se necesita tener, o en sí es suficiente tener 2 o máximo 3 efectos para ambientar nuestro escenario sonoro. Los efectos más expresivos los clasificamos en 2, los efectos descriptivos y los efectos narrativos. Los descriptivos son también llamados los ambientales. Son efectos que salen desapercibidos en una grabación, que solo arropan discretamente la acción que está sucediendo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en efectos descriptivos el sonido de los pajaritos, el sonido del agua corriendo, el sonido del aire, entre otros, ¿no? Y luego tenemos los efectos narrativos, que eso forman parte de la trama. A veces son ser tan fuertes como, por ejemplo, el llanto del bebé, cuando se caen objetos en alguna pelea, disparos, entre otros. Empezamos con el siguiente subtítulo, que es Músicas y flores llaman amores. En esta parte nos dice mucho un ejemplo, digamos, de algún tipo de conquista en alguna novela o algo. O sea, no puede faltar la música para hacer el escenario, ¿no? Ejemplo, los efectos marcan un escenario y la música marca el escenario emotivo. La música es el territorio del corazón. En sí, la música sirve para que el oyente active los 5 sentidos, le dé más importancia a lo que se dice. Son aquellos escenarios, se puede decir, en donde podemos utilizar la música como ciertos telones, como en las obras de teatro están los telones. Aquí le vamos a llamar cortinas para entrar a otras escenas. Se puede clasificar o utilizar la música para separar escenas, para subrayar una escena. En esta parte de subrayar una escena, por ejemplo, es donde podemos subir la temperatura a la trama, pero en cierta parte hay que tener cuidado, porque la música es como el azúcar y a veces puede quedarse uno empalagoso. Esto es lo que nos dice nuestra investigación, ¿no? Otra forma de subrayar una escena son los llamados golpes musicales. Estos siguen muy de moda en las telenovelas. Por ejemplo, se puede decir en La Rosa de Guadalupe, digamos, ¿no? Como cuando el ladrón está siguiendo a la víctima o cosas así. Y luego tenemos lo que es para ambientar una escena. Esta es una tercera función de la música, ambientación del exterior o el lugar o el tiempo, ya donde transcurre la escena que estamos queriendo mostrar al oyente en cierta parte. Pero tenemos que tener en cuenta que hay ciertos criterios para seleccionar la música. Por ejemplo, que sea instrumental, que sea apropiada a la época o al lugar. Y la otra es que necesitamos para engrandecer o empequeñecer a los personajes. Siguiendo la exposición, continúa mi compañero. Una palabra sobre planos. Llamamos plano a la distancia que existe entre el locutor y el micrófono. Así, para hablar en primer plano, nos colocamos a unos centímetros, una carta, respecto al micrófono. Para primerísimo plano, nos ubicamos más cerca aún. Y el segundo plano lo logramos dependiendo de la sensibilidad del micrófono, a poco menos de 1 metro, o sin retirarnos tanto, pero volteando la cara hacia un lado fuera del campo del micrófono. Terceros y cuartos planos lo obtendremos con mayores alejamientos, sitiándonos al fondo del estudio, o sin este pequeño, hablando de espaldas contra la pared. Algunos libretistas se olvidan de marcar
planos en el libreto. La música y los efectos, si los señalan pero o juegan con los planos, el resultado son escenas planas, como una foto fija, sin dimensión ni movimiento. La monotonía es a la voz lo que le falta de plano a la escena grabando. Antiguamente los radioteatros, las radionovelas, todos los programas dramáticos se sacaban al aire en directo. Y ahora la invención del magnetófono en los años 40 conservan los programas y las radios. O sea, deja de ser tan efímera como en su comienzo. Y la tecnología inventó nuevos trucos, cabezales del equipo, grabador. Se podían diferenciar varios canales de audio. Al poder mezclarlo en diferentes momentos, se facilitaba muchísimo el trabajo, ya que a la hora de trabajar, el trabajo de grabación con la actual revolución digital, la tarea de la realización radiofónica se ha facilitado hasta el límite de la magia. Los software de edición permiten al operador ver el sonido, manipular como si fuera un video, doblar y torcer los volúmenes, cortar baches con solo dirigir una tecla, limpiar cualquier ruido, también cambiar los planos, jugar por separados con las voces de todos los actos, en fin, hacer y rehacer todos los montajes. Tanta facilidad y posibilidad nos brindan las computadoras, tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? Que es un peligro real, consiste en hipotecar en ellas nuestra responsabilidad artística. Literario, radiofónico, el primer género en las ondas hertzianas, el radioteatro. En aquellos años 20, las emisoras instalaban sus micrófonos en las salas de teatro y desde allí transmitían las representaciones. En una segunda etapa aparecieron los teatros del aire, se tomaban prestados los textos teatrales y se interpretaban en directo en el estudio de la emisora. La tercera, después de haber experimentado con dramas clásicos, lanza al gran público el primer serial de ficción. El éxito comercial fue inmediato e incontenible. Cada capítulo extraña una solución parcial del clima anterior y un nuevo clímax pendiente para el próximo. Los capítulos y sus cortes intermedios para comerciales terminan siempre en alto para que el interés del público no se apegue. Más bien existe esperando el siguiente día. ¿Cuántos capítulos hacen? Depende de la inspiración del libretista, de los recursos de la emisora. Actualmente las telenovelas, como antes las radionovelas, promedian unos 180 capítulos para unos 6 meses o más de la transmisión. Gracias. Otras dramatizaciones. Si un jefe de programación le habla de realizar programas dramáticos, de inmediato frunce el ceño. No hay libretista, dirá. No hay elenco y lo peor, no hay presupuesto. Es lo que los dramatizados se han hecho equivalentes de largas y costosas producciones. Otro formato es el sketch o escenas cómicas, lo que ocurre en casa de Crispin a la hora de levantarse, lo que pasa en la peluquería de Juliana, el vendedor de lotería y sus clientes, un rato en la playa entre bikinis y mirones. Los sketches son breves, de pocos minutos y pocos personajes, y se insertan en cualquier momento de la programación. Testimonios, entrevistas, noticias, crónicas, rojas, verdes y blancas, textos históricos, denuncias. En todos estos formatos se pueden emplear la misma técnica. Escenas breves que insertan el relato. Con creatividad, todo texto se puede dramatizar en radio, hasta la guía de teléfono. Las personificaciones. En la mayor pantalla del mundo, la imaginación hace de las suyas. Podemos también pedir declaraciones a un comerciante y que nos explique por qué los intermediarios le ponen el precio tan caro. Todo esto puede ser hablado por radio, todo puede ser personificado. Las personificaciones se logran desconfigurando un poco la voz. Este acto debe ser imaginado como si un gato pudiese hablar. Como por ejemplo, una montaña tendrá una voz gruesa, tal vez con eco. Las personificaciones sirven para programas de ciencias naturales, de salud o de agropecuaria, como por ejemplo
una vacía chicha, ¿se alegrará de recordar la fiesta en la que asistió? Sociodramas van, sociodramas vienen. En este formato se coló en una casa de la radio la educación popular. ¿En qué consiste? Se trata de contar una historia breve de lo que está ocurriendo en el barrio o la comunidad y que la cuenten ellos o los mismos vecinos lo graben. Estos sociodramas suelen realizarse fuera de cabina, donde sociodrama no exige libreto, no mucho menos ensayo. Las cortinas se pueden hacer directamente con un guitarrista o con alguien que redoble el tambor. Igualmente se puede incorporar efectos sobre la marcha o con otros recursos que se tengan en mano. El sociodrama tampoco exige el desenlace de la historia que se plantea. Principalmente se diferencia con otros formatos dramáticos. En el sociodrama el final que falte todo menos la risa. En la aldea de la antigua Grecia, los campesinos se disfrazaban y hacían representaciones burlescas al aire libre. Se reían de todo y de todos. Ridiculizaban a los señores y damas de la ciudad, que tal vez a esa misma hora estaban padeciendo su catarsis en los teatros de tragedias. Estas aldeas se llamaban Comay. Parece que de ahí vino la palabra comedia. La mayoría de las veces no nos reíamos tanto del chiste, sino de la manera de contarlo. Una escenita o un radioteatro cómico depende de una buena medida de interpretación que se haga del libreto, de la entonación de los actores y actrices. En la radio solo contamos con la voz, no podemos apoyar el humor como los payasos, en disfraces. En ese caso es fundamental saber manejar la actuación dramática y la humorística. Gracias. Ya sé qué era. ¿Quién no se durmió oyendo un cuento? Los cuentos fueron el mejor regalo de nuestra niñez y todavía hoy basta con oír una historia que un amigo esté contando para prestarle la total atención. El cuento conquista, las narraciones reinan en nuestra imaginación. ¿Qué es un cuento? El cuento ante todo es una seducción del lenguaje. El arte de contar es tan importante como el cuento mismo. Los cuentos son relatos de no olvidar y repetir para pasar de boca en boca y generación en generación. Son breves, compactos y directos. Hay cuentos infantiles y fantásticos, esos que vienen primero a la memoria, luego están los de la tradición oral, los cuentos de terror, los cuentos de amor, aventura, los cuentos históricos, humorísticos y también están los cuentos costumbristas y moralistas. El cuento pertenece a la familia narrativa. En ella prevalece el narrador o la narradora. En ella los personajes participan como ilustración para animar el relato. Muy diferente es la familia teatral, donde hay personajes y el narrador, si existe, se pone en función de ellos. La familia narrativa es muy fecunda. En ella se encuentran los mitos, leyendas, fábulas, los cuales nos permiten conocer historias y mensajes relacionados con la moral. ¿Qué hacer en nuestra emisora con tanta riqueza narrativa? Pues adaptarlos. Podemos dar a conocer a un público masivo los extraordinarios cuentos que duermen en la memoria de los abuelos y en las bibliotecas. La adaptación más simple es tomar un cuento y leerlo tal cual con seguridad y a una sola voz. Elegir el cuento. Lo principal no es su valor literario, sino la audiencia que va a recibirlo. Para elegir un cuento, debemos tomar en cuenta su tiempo, el público, la acción, la sorpresa y los recursos. Marcar el cuento. Esta segunda lectura la hacemos en clave radiofónica, como adaptadores y lápiz en mano. ¿Qué debemos descubrir? Pues debemos describir el mensaje, el argumento, las escenas, los personajes y el lenguaje. Recortar o ampliar el cuento. Para recortar o ampliar el cuento, tengo que responder a dos simples preguntas. ¿Qué sobra? ¿Qué falta? Describir los sentimientos con música. La interpretación de los actores fácilmente suple estos sentimientos detallados. También puede traducirse tales sentimientos con música, sea fondo o cortina.
Describir el ambiente y las acciones con efectos. Muchas descripciones ambientales se pueden sustituir con efectos correspondientes. Si los personajes dicen que llega un auto, basta poner el ruido del motor que se acerca. Validar el cuento. Validando la producción, el adaptador aprenderá mucho y mejorará para la próxima vez. Dicen que el arte de un buen adaptador de cuentos consiste en combinar la fidelidad del autor con la libertad para traducir su obra al lenguaje del medio radiofónico. Cada uno en su casa y la radio en la de todos. Los tiempos han cambiado, no cabe duda. Los ritmos de la audiencia se han acelerado, especialmente en las grandes ciudades. El género dramático no se agota en el radioteatro o la radionovela. Hay múltiples formatos, cortos, cómicos y creativos, que bien empleados podían devolver un esplendor. Un capítulo de una novela, depende de cada uno. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre las dinámicas para capacitar en actuación dramática. Valorar la propia voz. Cada participante graba su propia voz, unos segundos o minutos, la escucha él y la hace escuchar a todos. Quien debe decir sus 3 cualidades que encuentra en su propia voz. Los demás confirmarán o no su apreciación. Educar la voz. Te sirven todos los ejercicios, lo que sea de vocalización, dicción y modulación y respiración. Jugar con la voz. Se da un texto y cada uno lo interpreta en el tono, en el más grave y en lo normal. Caracterizar los personajes. Los papeles con diferentes personajes, ya sea de hombre o de mujer. Del hombre puede ser maestro, sacerdote, policía, borracho, políticos, ancianos, etc. De la mujer lo mismo, sirven como administradora, poetas, puede ser de mujer celosa, de modelos, etc. Los trabajos se distribuyen de forma aleatoria, todos tienen alrededor de 1 o 2 minutos para concentrarse y salir según su parte. Puede hablar y actuar, pero no es necesario que diga quién es directamente. Interpretación dramática. Se escribe en una pizarra, cada uno debe repetir en diferentes sentimientos. Puede ser con amor, puede ser con odio, puede ser riendo o puede ser llorando. La frase puede ser cualquiera. Se reparten los papeles con nombres de animales. Cada uno debe hacer una improvisación, ya sea cómica o ya sea de un animal hablando o qué sé yo, durante 1 minuto. El capacitador lleva un juego de máscara con diferentes expresiones. Los participantes eligen una y deben hacer un monólogo, interpretando el sentimiento que tienen en la máscara, ya sea triste, llorando, feliz, depende cómo tenga la máscara. Interpretación trágica y cómica. Los participantes se dividen en 2 grupos. Con un mismo texto, uno lo interpreta y la clave sería que los otros sería una clave cómica, clave seria y clave cómica, perdón. Hacen un casting con un libreto de varios personajes. Entre todos se evaluarán que la voz esté acomodada bien al personaje que le tocó. Dinámica para libretar radioteatros y radionovelas. Acercarnos al argumento. Cada uno cuenta con una anécdota de su vida. Se evalúa cuáles anécdotas tienen una posibilidad de desarrollarse como un argumento y lo tienen que presentar con su presentación, enredo y desenlace. Construir un argumento. Se reparte en 2 tiras de mafalda mezcladas con 2 cuadritos desordenados. Hay que ordenar las 2 tiras. Estudiándolas se puede descubrir varios de los principales trucos para armar un conflicto. Para construir un personaje, se pegan en la pizarra bastantes fotos de diferentes personajes, viejos, borrachos, un trabajador, prostituta, mendigo, etc. Cada participante debe escoger el que más le guste. Cada uno tiene que redactar un monólogo creíble con el lenguaje, con su forma de vestir y con su cultura. La situación es que encuentre ese personaje. Construir diálogos. Se da a cada participante la mitad de un texto literario corto. Tienen que inventarle la otra mitad.
acomodándose al estilo del autor y al carácter del personaje que tienen en su texto, si ha llegado a ser identificado con el personaje. Estimular la creación y los argumentos. Proyecta una película corta donde la trama es entretejida o espeluznante. Entre todos hacen en la pizarra un mapa de los argumentos principales. Cruzan las historias secundarias y analizan la trama. También se puede hacer armar conflictos. Jugar con las 3 bolas, el poder, el querer y el deber. Cada uno debe contar una situación en que se quiera pero no se pueda, se pueda pero no se deba y se deba pero no se quiera, o cualquiera de esas 3 posibles combinaciones en que están estos 3 verbos contraponentes. Dinámica para hacer humor. Reunión en círculo. Todos se sientan en un círculo fuera del salón de su trabajo o puede ser en el aire libre. Cada uno debe contar un chiste. En el círculo cada uno responde diferentes preguntas. Puede ser de qué te reíste la última vez, qué te hizo reír más, y eso sirve para identificar las situaciones cómicas. Representaciones. Hacer representaciones bien breves de los distintos tipos de personajes, personajes cómicos que aparecen en el manual. Ejercicio de imitación. Cada uno debe imitar a un político o cantante, o ya sea un personaje público, famoso, depende de cada uno. El grupo tratará de identificar si esa persona lo imita bien. Todos contra uno. Se arma una escena donde todos los participantes, por ejemplo, puede ser un chofer y todos los demás, pues, los pasajeros. Hay que armar un problema dentro del bus donde participen todos. Deben hablar todos a la vez para que así entiendan las diferentes intervenciones de los pasajeros, ¿no? Dinámica para hacer sociodramas. Los conflictos. Se forman parejas antagónicas. Puede ser su chofer con su pasajero, puede ser un marido con su mujer, un comprador y un vendedor, puede ser un policía y un ladrón, o un médico y su paciente. Cada pareja debe preparar un pleito e interpretarlo delante de la audiencia. Se les da 5 a 10 minutos para que puedan armar su conflicto. Gana el que mejor haga su pelea, el que mejor arme el conflicto. Construcción de la historia. Se puede aprovechar los mejores conflictos de las parejas antagónicas y ampliarlo como una historia, con escenas de algunos personajes, ya sea también los grupos pueden ser de a 4 a 5 participantes. Uno dirige, uno se encarga de lo técnico y los demás tienen que actuar. Práctica habitual. Para enseñar a hacer sociodramas es marcar un tema común para todos los grupos, darle 1 hora para prepararlos y evaluar todos los sociodramas, y se van deduciendo los criterios para mejorarlos. En segunda vuelta es rehacer los sociodramas. Se puede dejar el tema libre para que resulte más fácil. Práctica excelente. Es salir con los participantes a barrios o comunidades cercanas para enseñar a los vecinos a hacer un sociodrama, grabarlo y corregirlo. Dinámica para adaptar cuentos. Reparto del cuento. Se reparte un mismo cuento corto a todos los participantes, se le da un lápiz y una mano, y después de haberlos leído detenidamente van descubriendo el protagonista y el antagonista, los personajes secundarios, los cambios, la escena, los nudos y el clímax. Las palabras incomprensibles que deben ser nacionalizadas. Grupo por cuento. Por grupo seleccionan un cuento, lo leen, lo ensayan y lo graban. Se evalúa la muestra y le sacan los criterios a la adaptación del cuento que fue seleccionado. Bueno, licenciada, con eso acabamos la exposición y eso sería todo. Muchas gracias.